Y bueno, la idea es precisamente, como lo comentaba el doctor Cándido, presentar algunos lineamientos para aproximarnos a la temática del compliance. En ese sentido, yo decía agradecer y reconocer al doctor Cándido por esta iniciativa, porque efectivamente es de enorme importancia que se realice una actividad de formación continua en esta materia. Y no solamente, como uno tendería a creer, solamente en el ámbito de los sujetos regulados, vale decir los bancos, los seguros, empresas de turismo, etcétera, sino también en otras organizaciones que no son necesariamente desde el punto de vista tradicional quienes están más involucrados o metidos en el tema del cumplimiento normativo o compliance. Entonces es extraordinario que en una firma de abogados efectivamente se lleven a cabo este tipo de actividades porque todos nosotros como operadores del sistema de justicia debemos tener un cierto conocimiento de lo que es el compliance, su alcance, su definición, y de lo que se trata en esta sesión es precisamente de eso, de aportar unos cuantos elementos de interés para todos nosotros desde el punto de vista del derecho y de nuestra profesión jurídica, precisamente para tener esa visión de lo que es el compliance, que aunque muchos consideran es algo sumamente novedoso, no es tan novedoso como lo vamos a ver desde cierto punto de vista. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de compliance? No en términos conceptuales, sino en términos fenoménicos. ¿Cuál es la realidad que aborda o que se pretende abordar mediante esta temática que denominamos compliance? Y en ese orden de ideas, aquí comparto con ustedes algunas noticias, hechos que han ocurrido en los últimos años, en las últimas 2 décadas, para fijar un marco temporal aproximado, en que nos encontramos que diversas empresas se han visto involucradas en escándalos financieros, porque efectivamente han tolerado, han fomentado, han promovido actividades ilícitas y delictivas. Entonces podemos ver, por supuesto, el caso de Enron, una empresa energética de los Estados Unidos, muy importante en su momento, como lo vamos a ver, pero también, por ejemplo, Siemens, donde ocurrió un caso importante de corrupción, la empresa WorldCom, por un tema de fraude contable, Parmalat, también sumamente conocida, igualmente por un tema de fraude. Entonces, lo que hemos venido evidenciando en las últimas 2 décadas, como decía, es que diferentes empresas, incluso muy reconocidas, con una reputación importante, han cometido en ellas o a través de ellas hechos ilícitos y delictivos, lo cual por supuesto no debería ocurrir, no es el deber ser. Y por supuesto, bueno, eso ha traído una serie de consecuencias, más que todo, como vemos en estas noticias, de naturaleza penal, propiamente. Entonces, en ese mismo sentido, podemos tomar como referencia fundamental, y de hecho hablar de compliance casi que pasa necesariamente por hablar de este caso, porque es quizá más emblemático, ¿no? Más paradigmático de lo que ha sido la evolución de esta materia y del por qué ha tenido que desarrollarse, que es este caso Enron, una compañía energética de los Estados Unidos muy importante. En el año 2000, de hecho, se ubicaba en el número 7 de la lista Forbes de compañías exitosas. Había tenido un crecimiento increíble, había mucho interés en el sistema económico de los Estados Unidos por esta empresa y por invertir en esta empresa. Y todo parecía marchar de manera maravillosa en cuanto a las finanzas y el crecimiento de la empresa Enron. Sin embargo, fíjense que apenas un año después de haber aparecido en esa lista de las compañías más exitosas, octubre de 2001, bueno, se revelaron una serie de irregularidades contables de la empresa y el ocultamiento de una cantidad inmensa de deudas por millones de dólares que esta empresa tenía y que se habían hecho este tipo de estrategias para incrementar el valor de las acciones. Es decir, que la empresa aparentaba un éxito y un crecimiento económico relevante, pero lo que había en realidad detrás de esa imagen era una actividad fraudulenta.
A través de una serie de deudas que se ocultaban a los inversionistas, se mostraba un crecimiento que no era cónsono con la realidad de la empresa. Entonces, por supuesto, esto fue un escándalo, esto apareció en todas las noticias del momento, fue algo terrible desde el punto de vista, empezando por lo reputacional de la empresa, que se vino abajo. Por supuesto, las acciones se desplomaron de inmediato cuando se dio a conocer esta situación, y por supuesto eso trajo consecuencias directamente jurídico-penales. Entonces, sí, los ejecutivos de Enron y también de la auditora Andersen, que se había prestado para ocultar esas deudas, fueron acusados penalmente. De hecho, fue tan grave la situación que el vicepresidente de la empresa se suicidó en el año 2002 por la presión que tuvo ante estos hechos, y el presidente que estaba siendo enjuiciado murió de un infarto en el año 2006, poco antes de que se le dictara sentencia, que lo más probable es que hubiese sido de 45 años de prisión. Entonces, una pena donde, bueno, hubiese muerto en la cárcel, indudablemente. Por lo que este caso pone de relieve que efectivamente las empresas deben cuidar mucho sus pasos, deben saber realmente hacia dónde encamina la dirección de su gestión, de su gobierno corporativo, porque eso puede marcar la diferencia entre que la empresa marche bien, que haya una continuidad del negocio, una sostenibilidad de esa empresa, o que por el contrario ocurra un descalabro como el que sucedió con Enron. Entonces, esta es la realidad que nosotros queremos abordar desde lo que denominamos el compliance. Entonces, desde el punto de vista del fenómeno, a esto es a lo que se refiere. Esto es lo que explica por qué se empieza a promover y a desarrollar de una manera importante el compliance en estas últimas 2 décadas. Eso quizá es la parte nueva, ese auge, ese desarrollo que no teníamos previamente y que, insisto, se explica mucho por esto. Podemos hablar del compliance como el simple cumplimiento de las normas, y desde ese punto de vista, por supuesto, no estaríamos diciendo nada nuevo, porque siempre las empresas han tenido que cumplir las normas. Pero lo que es nuevo es el uso de ese término compliance, que efectivamente venimos escuchando solo desde hace muy poco tiempo, sobre todo en nuestro país, Venezuela, pero adicionalmente también porque el compliance no se trata, como lo vamos a ver, única y exclusivamente de cumplir con las normas, ¿no? Que parece muy obvio, parece muy evidente, lo vamos a ver más adelante, sino que involucra, implica también la adopción de una serie de medidas para mitigar riesgos en la empresa de que efectivamente se puedan cometer hechos ilícitos o delictivos en o a través de ella. Eso lo vamos a ver luego. Pero entonces, efectivamente, desde ese punto de vista, es un tema reciente. También, como dice el doctor Cándido, influido por el tema de las sanciones, que evidentemente está íntimamente vinculado con el tema del compliance. Entonces, sí, desde ese punto de vista, de esa perspectiva, es un tema reciente y creciente, ¿no? En el sentido de que cada vez nos damos cuenta que va cobrando mayor fuerza en nuestro país. Ya cada vez se habla más de compliance, ya se está incorporando el compliance, incluso en los pensas de estudio de las universidades, ya se están publicando artículos, obras sobre compliance en Venezuela, se están haciendo actividades académicas, foros, jornadas, congresos sobre compliance, e incluso ya tenemos un dato que es muy importante para nosotros, así lo veo yo, y es que ya en nuestra jurisprudencia se ha adoptado el compliance, y con ese término explícito. ¿Por qué? Porque la primera sentencia en materia de extinción de dominio, fue dictada hace poco, acogió el compliance, dándole esa denominación en inglés, compliance, y por supuesto haciendo referencia a lo que entendemos hoy en día por compliance. O sea que ya en Venezuela este es un tema que, como se dice, llegó para quedarse y va a seguir cobrando más y más fuerza. Y eso desde todos los puntos de vista, o sea, desde el ámbito legislativo, que vamos a ver hoy esas bases normativas, también desde el punto de vista doctrinal, ¿no? Como decía, ya cada vez hay más autores ocupándose del tema, jurisprudencialmente y empresarialmente. Ya también son cada vez más las empresas que se acercan al tema del compliance. Si hace 10 años hablar de compliance en el ámbito empresarial era algo impensable,
o raro, exótico, a menos que fuesen sujetos regulados como los bancos, los seguros, que sí tienen una trayectoria más importante en esto, pues hoy en día ya hay más conocimiento desde las empresas de lo que es el compliance. Son las cámaras empresariales, están ocupándose del tema de cumplimiento por diferentes motivos, ¿no? Obviamente por un tema reputacional, por un tema de que es una ventaja competitiva para la empresa, por un tema también de preocupación por temas como el ambiente, el medio ambiente, la responsabilidad de las empresas frente al medio ambiente, entre otras cosas. Así que efectivamente es un tema reciente y creciente. En cuanto a los orígenes de ese compliance, como veíamos con el caso de Enron, efectivamente eso está directamente relacionado con diferentes casos de escándalos financieros que se suscitaron sobre todo en los años 2000. Por eso es que es algo reciente, porque es allí cuando se produce la explosión de diferentes casos, Enron, Parmalat, WorldCom, Airbus, el Wachovia Bank, que es el caso hasta ahora más importante y más grave de la estimación de capital, el Wachovia Bank, Siemens, y eso vino a reforzarse, por supuesto, un poco más tarde, con ocasión del caso archiconocido de Odebrecht, que además abarcó, bueno, más de 13 países en varios continentes. Entonces, efectivamente, esto ha llevado a la necesidad de plantearse qué podemos hacer frente a esta situación. Entonces, una opción sería limitarnos a lo que hemos hecho siempre. Vamos a castigar a los responsables, pero se siguen cometiendo esos hechos ilícitos y delictivos en las empresas. Porque si hoy castigamos al sujeto A, pues habrá un sujeto B que lleve adelante ese tipo de actividades en la misma empresa o en otra empresa. Entonces, no parece ser la única solución, al menos, no digamos que la solución ideal, pero no parece ser la única solución. Y entonces se plantea qué hacer desde otra perspectiva. Y entra allí el aspecto preventivo, que es en lo que se va a centrar precisamente el compliance. No solamente vamos a castigar, vamos también a intentar prevenir que eso ocurra. Vamos a poner en práctica una serie de medidas, de controles, para impedir que eso vuelva a ocurrir. No tener que esperar a que efectivamente se suscite una situación de esta naturaleza e imponer una pena desde el sistema de justicia penal, sino que vamos a procurar que eso no suceda, implementando una serie de controles. Entonces, tenemos el compliance, que es el término utilizado hoy en día a nivel global. Podemos traducirlo a nuestro idioma como cumplimiento normativo, pero no es un esnovismo, ni mucho menos utilizar el término anglosajón compliance. Quien no conoce el tema pudiera pensar a primera vista, bueno, pero ¿cuál es el afán de usar términos en inglés, ¿no? Como que, bueno, para tratar de verse más cool, ¿no? Más chic. Pero no, realmente es ya una denominación que se ha expandido en su uso a nivel global. Es como, por ejemplo, hablar de Internet. Internet es el término que se usa a nivel global. De hecho, yo siempre digo, cuando a veces se ha cuestionado el uso del término anglosajón, yo digo, mira, es que hasta en España, que son tan celosos del idioma, donde ni siquiera hablan de Mickey Mouse, sino del ratón Miguelito, ¿no? Y no dicen blue jeans, sino vaqueros, dicen compliance, no lo traducen. Entonces ya esa es la mejor prueba de que ha tenido un reconocimiento a nivel mundial. Entonces el compliance, un cumplimiento normativo, ya el término nos da una idea, sin que entremos en los detalles, de a qué se refiere, por supuesto. Cumplimiento normativo, to be in compliance with, ¿no? O sea, estar en cumplimiento con, o to comply with, cumplir con, ¿no? Entonces, se trata de cumplir, de ajustarse a las normas. Básicamente es eso, que por eso yo decía, si nos quedamos ahí, diríamos, bueno, eso no tiene ninguna novedad, eso es evidente, ¿no? El Estado de Derecho implica la sujeción a las leyes. Entonces, no tendría nada de novedoso desde ese punto de vista. Pero tenemos que indagar más allá de esa denominación, de ese término de compliance. Y para ello podemos pasar ya a las definiciones de lo que es el compliance, para entender realmente
de qué hablamos hoy en día cuando hablamos de compliance. Y quizá una de las primeras definiciones o aproximaciones al concepto de compliance es la que nos dio el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, de Suiza, en el año 2005. Muy importante porque evidentemente se trata de los sujetos regulados por excelencia, los bancos, y que están directamente enfocados en la prevención de la legitimación de capitales, especialmente. Luego se añadió el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, este Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en 2005, emitió un documento donde definió el compliance como cumplimiento de las leyes, regulaciones, normas de autorregulación o códigos de conducta aplicables. Y es interesante esta definición que da el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, porque no se limita únicamente al tema estrictamente legal, sino que también nos habla de una autorregulación, y vamos a ver más adelante que efectivamente el compliance está sumamente relacionado con esta idea de la autorregulación, y también nos habla de códigos de conducta, o sea, ética, integridad empresarial. Ir más allá de lo que dice simple y llanamente la normativa correspondiente. Eso es interesante entonces de este primer concepto del año 2005 del Comité de Supervisión Bancaria. Más adelante, en el año 2014, apareció una norma estandarizada, lo que es un estándar internacional, gracias a una organización que se llama la International Standardization Organization, la Organización Internacional de Estandarización, que se conoce por sus siglas ISO en inglés. Y esa organización está encargada efectivamente de emitir estándares internacionales. No son normas obligatorias, no son tratados internacionales, no están regidos por la Comisión de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sino que son lo que podríamos llamar soft law. Es un derecho indicativo, es una orientación que se puede tomar en cuenta, pero que no obliga a las partes, ¿no? Entonces, esa organización en 2014 emitió la norma ISO 19600 de 2014, que se refería a los sistemas de gestión de compliance. Entonces, esa norma luego fue modificada, mejorada por la vigente, que es la norma ISO 37301 de 2021. Y en esas normas ISO se define el compliance de manera muy directa y sencilla como la observancia de todas las obligaciones que la organización debe cumplir. Fíjense que no hace una referencia directa a leyes, sino a obligaciones. Pueden ser obligaciones legales, pueden ser obligaciones autoimpuestas, pueden ser obligaciones éticas. Entonces, va un poco en sintonía con lo que decía ya antes el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Tomando en cuenta estos elementos, yo he venido proponiendo desde hace tiempo, en las obras que he tenido ocasión de publicar sobre compliance, una definición en la que entiendo el compliance como el cumplimiento normativo que una empresa u organización y quienes la integran deben observar en el marco de su actividad a los fines de reducir el riesgo de que se cometan hechos ilícitos en o a través de ella. Entonces, la razón de ser de este concepto, que es un poquito más amplio en su formulación, radica en la necesidad de poner en evidencia, de destacar el tema de la mitigación de los riesgos, que vamos a ver es clave en cuanto al compliance, pero también el hecho de que la organización está conformada por personas, porque a veces parece que se nos olvida que una empresa, una organización, son sus personas. Y de hecho es un tema que se discute bastante en el derecho penal económico cuando se habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, ¿cómo encierro yo en una cárcel a una empresa? Pues esto es exagerado y sarcástico. Pero lo que se quiere decir con esto es que en realidad quienes cometen actividades delictivas son las personas en la empresa. Más allá de que estén representando a la empresa o de que puedan beneficiar, entre comillas, a la empresa. Son seres humanos quienes están detrás de ello. Entonces, eso aparece aquí. Las personas, no solamente la empresa, la organización. Y además también aparece el aspecto atinente a que
los hechos ilícitos pueden cometerse en la empresa o a través de la empresa. No solamente son los hechos que se cometen en la empresa, no interno, sino también los que se cometen hacia afuera. Porque efectivamente en la práctica ocurren ambas situaciones. Y eso hay que atajarlo y hay que prevenirlo. Por lo tanto, hablar de compliance es necesariamente hablar de gestión o manejo de riesgos. Es lo que los alemanes llaman el Risikomanagement. El manejo de los riesgos, la gestión de los riesgos. De eso se trata. Incluso yo suelo decir que en la vida cotidiana uno tendría que ocuparse también de hacer una gestión de sus propios riesgos. Y uno a veces lo hace de manera inconsciente. ¿Mm? No conscientemente, pero de manera inconsciente sí. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, va a salir de su casa y ve, bueno, está lloviendo, voy a tener la o voy a revisar el carro, ¿no? Voy a ver si tiene agua, etcétera, uno pide la gasolina. Entonces, uno gestiona riesgos permanentemente, por lo que muchas veces de manera inconsciente. Pero la empresa debe ocuparse de hacerlo conscientemente, de tener un plan, de tener un sistema para efectivamente gestionar de manera adecuada esos riesgos. Por lo tanto, se trata, como les decía, de un paradigma eminentemente preventivo. Esto es muy interesante. Esto ha sido una revolución en el derecho penal económico porque precisamente el derecho penal es represivo. Se ocupa es de castigar por excelencia, no de prevenir. Incluso, bueno, ha sido un quebradero de cabeza en el derecho penal y en la criminología el tema de si es que el castigo puede disuadir al delincuente de cometer el delito. Y básicamente hoy en día se considera que no. El hecho de que se impongan penas, incluso muy graves, no disuade realmente a un delincuente de cometer el delito. Por eso es que en investigaciones que se han hecho, donde se ha implementado incluso la pena de muerte, eso no ha reducido la incidencia delictiva. Entonces, no va por allí precisamente el tema de prevención porque hay una contradicción. Entonces, digo, ha sido una revolución en el derecho penal económico porque estamos introduciendo en un ámbito represivo una materia netamente preventiva. Lo que se busca es evitar, no castigar, que es extraordinario. A mí me parece increíble ese punto de vista y que tenemos que rescatar incluso de las filosofías. Ya Confucio, o sea que no es algo reciente, Confucio decía, trabaja en prevenir delitos para no necesitar castigos. Es decir, que efectivamente es mucho mejor hasta desde el punto de vista económico, por los costos que puede traer humanos y propiamente monetarios, el castigo, que la prevención. Entonces, efectivamente, se busca evitar hechos ilícitos o delictivos que pudieran cometerse en o a través de la empresa o la organización. Sumado a eso, hay que decir que esto del compliance y de la gestión de los riesgos abarca a toda la empresa u organización y a todos los que la integran. Por eso yo les decía la importancia que tienen las personas más allá de la sola persona jurídica. Y por lo tanto, eso debe impactar directamente la cultura empresarial organizacional. Eso es algo básico. Si yo en mi empresa o en mi firma de abogados o en mi despacho como juez, en mi tribunal, que también tengo un personal a mi cargo, o en mi alcaldía o en cualquier organización, porque esto es aplicable a cualquier tipo de organización, yo no integro a las personas y yo no pongo en valor a los individuos que forman un equipo y un colectivo que es esa organización o esa empresa, mal voy a poder contar con una cultura empresarial organizacional de cumplimiento, de compliance. Porque yo necesito ubicar en el puesto preferencial precisamente a ese equipo, a ese colectivo, las personas que están allí, que son las que en definitiva, en el día a día, le van a dar vida a la empresa o la organización. Entonces, necesariamente para yo lograr esa gestión de riesgos y prevenir los hechos ilícitos, debo ocuparme también de las personas, no solo ver la empresa como un ente abstracto, como una entelequia jurídica, como se decía en derecho mercantil. Así las cosas, tenemos que, desde el punto de vista del compliance, ha habido un debate, sobre todo en España, que es uno de los países
más adelantados en la temática. De hecho, hemos tenido una influencia importante de España en toda Latinoamérica, porque desde hace ya unos cuantos años, concretamente el año 2010, se reformó el Código Penal español para incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en paralelo, el compliance como una eximente de responsabilidad de esas personas jurídicas en materia penal. Entonces, eso ha venido transitando ya todo este tiempo, y por eso hay que mirar hacia lo que está ocurriendo en España. Y es interesante porque, desde mi punto de vista, hay una visión errónea en el Código Penal español, porque allí se habla de aquellos hechos que sean en beneficio directo o indirecto de la empresa. Es decir, hay una responsabilidad penal de la empresa y por lo tanto la empresa tendrá que ocuparse de prevenir a través del compliance solamente cuando los hechos ilícitos o delictivos que se cometan en la empresa vayan en beneficio directo o indirecto de la empresa. Es decir, que por ejemplo no entraría en esto cualquier tipo de delito que se cometiera a lo interno. Por ejemplo, que no afecte a la empresa, que no beneficie, perdón, a la empresa, aunque la afecte, porque la puede afectar, evidentemente. Y yo siempre pongo un caso paradigmático, que es muy importante hoy en día por todo el desarrollo que hemos tenido a nivel sociológico. El acoso sexual. Si una empresa, el presidente de esa empresa, incurre, por ejemplo, en un acoso sexual de una miembro de la empresa, bueno, eso no va a beneficiar a la empresa. Pero ¿acaso la empresa, por ese motivo, no debe ocuparse de evitar y de prevenir que eso ocurra? Porque eso le va a traer unas consecuencias nefastas a la empresa. El día que eso aparezca en los medios de comunicación social es un desastre, ¿no?, reputacional para esa empresa.